No nos frustramos, respiramos y no pasa nada. Cuando venimos a medir hay 2 columnas en la cocina y tenemos a la madre de todas las columnas. Le colocamos aquí la iluminación y forramos todo este cubo. Hemos preparado justo este trocito aquí que creo que le da un rollazo tremendo. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a otro programazo. Pero antes tengo que decirte, hey, no somos nuevos en esto, llevo más de 14 años creando contenido. Estás en un canal de YouTube con más de 1000 vídeos y ya hemos superado los 44 millones de vistas. Así que sí, si estás buscando inspiración para tu próxima cocina o soluciones, estás en el lugar correcto. Pero si quieres contenido toma y dame del rápido, pásate o por nuestro canal, o por nuestra cuenta de Instagram, o por nuestra cuenta de TikTok. Y ahí te lo cuento igual, pero más rápido todavía. Hoy quiero enseñarte este proyecto que tiene la madre de todas las columnas de la cocina detrás, pero ¿sabes qué? Antes de que sea un problema, lo hemos convertido en un aliado y hemos hecho el diseño girando en torno a esta columna. Creo que va a estar guay. Esa es la que se ve, pero tengo otras 2 más escondidas para enseñártelas. Y además he preparado, todo mi equipo y yo hemos preparado unas infografías cambiando la cocina de color, por si esta no te convence, y cambiando el diseño por completo. Madre mía, ¿qué habremos hecho con esta columna? Otro diseño más. Todo esto en un programa. Toma asiento, descansa, prepárate, que arrancamos. En este proyecto de cocina hemos utilizado 2 colores, 2 acabados como paleta principal. El primero es el blanco, pero ese te lo enseño ahora, porque el que más me mola cómo queda y cómo hace contraste es esta madera, que es un roble fumé, y la hemos incorporado en varios sitios, algunos que se ven en todo momento y otros que solo se ven en determinados instantes. El primero en esta zona de desayunador, que creo que ha quedado espectacular, iluminada en la parte de abajo. El segundo, hemos dejado una pequeña barrita aquí, una zona para comer, y lo primero que nos preocupaba eran los pies. Espera, que te hago un ejemplo. Mira, imagínate que yo estoy así, sin querer, cruzo la pierna o le doy y mancho la pared. ¡Ay, Dios mío! Pero si el piso está nuevo, no pasa nada. Hemos preparado justo este trocito aquí, que creo que le da un rollazo tremendo y combina con la barra. Y ahora ven, pásate para este lado conmigo. Pedazo de columna, ¿eh? Luego te hablaré de ella. Y la otra es aquí, en la zona de cocción. Mira qué interior más chulo, en el mismo acabado, en el roble fumé. Siempre digo que cambiar el interior de los muebles altos, lo que cuesta, es decir, lo que aumenta en el presupuesto versus el rollazo que le da la cocina, es que de verdad que merece la pena 100%. Así que interior en el mismo acabado y luego, por ejemplo, hemos visto muchos proyectos de cocina en el que utilizamos la encimera para levantar y hacer el frente y protegerlo contra las salpicaduras. Está perfecto, está increíble, pero no me digas que utilizar también uno de nuestros paneles que vienen preparados especiales para colocar aquí justo donde van a recibir salpicaduras, también en el mismo material de la madera, no me digas que no queda espectacular. Mira, esto quedó muy guay, te lo enseño luego porque aquí sacamos un recoveco muy chulo. El otro color, el otro acabado es bastante evidente, es el blanco, es nuestro blanco Sapporo seda. Un blanco mate para ti y para mí con acabado seda. ¿Cómo es el acabado seda? Ay, déjame hacerlo. Mira, es un tacto tan agradable, antihuellas, por supuesto, no se te quedan las marcas, y que siempre va bien. El blanco funciona donde lo pongas, es un seguro de vida, así que si tienes dudas con el color o el acabado de tu cocina, blanco, y lo combinas como aquí con la madera y lo tienes solucionado. Seguimos a razón del color blanco con este paquete en Balay, horno y microondas en color blanco, cristal blanco, decenas y decenas de comentarios. Dani, pero si mi cocina es blanco mate, ¿qué pasa con los electrodomésticos que son blanco brillo porque es cristal? ¿Me quedará bien, me quedará mal? Quedan espectacular, no tengas ningún tipo de problemas. Míralo, aquí lo tienes, blanco brillo con blanco mate, siendo la misma paleta de color, funciona perfectamente. Y segundo punto, el frigorífico. Quiero un frigorífico americano. Vale, ¿tiene que ser en blanco? Bueno, pues mira, no lo sé y te voy a decir porque no todas las marcas tienen frigoríficos americanos en color blanco, pero puedo rizar más el rizo. No todas las marcas tienen frigoríficos americanos con puerta francesa. ¿Y qué es la puerta francesa? ¿Que viene desde la France? No, la puerta francesa es que se abren las 2 de arriba y luego se abren las 2 de abajo. Esto es puerta francesa. ¿Y cómo es el otro? Te lo explico. Una zona vertical entera, o sea, esto abriría
así, sería una única puerta, y esto sería otra única puerta. Luego te hablo en detalle de este frigorífico, pero lo que te quería explicar es que no pasa nada. Si no lo hay a combinación o a juego, en contraste, también queda bien, porque el acero inoxidable dentro de las cocinas queda muy bien para grifos, para zócalos, para fregaderos o, como en este caso, para un frigorífico americano. La encimera es siempre un punto muy importante en los proyectos de cocina. En este caso buscábamos algo que no tuviera demasiadas vetas o que no tuviera demasiadas venas, es decir, que no se marcaran esas vetas que tiene el Dekton, pero también debía de ser claro, así que creo que este Dekton, que es el modelo Sandic, acabado en K de kilo, que tiene también un tacto mate, este acabado suede, queda fantásticamente. ¿Qué hicimos? Subimos un poco los copetes por los lados y hicimos aquí un bordillito para forrar todo por si acaso se derrama el agua o viene por aquí. Y hablando de acabados y de colores, quiero decirte que me hace mucha ilusión, nuestra nueva pequeña gran empresa, hemos sacado un nuevo modelo de negocio donde comprar una cocina online por fin es fácil y divertido. Se llama Kublo, con K y con V. Hemos participado con otro fabricante de muebles diferente al que estás viendo aquí en los programas para poder hacerlo muy sencillo. Nosotros te hacemos el diseño, nosotros te hacemos el presupuesto, nosotros te hacemos el pedido y te lo enviamos a tu casa, dentro de tu casa. Pero la magia de todo es que los módulos te llegan ya montados, armados, terminados. Y si te coincide una columna tan grande como esta, te lo podemos hacer a medida, porque no hay nada predefinido. Olvídate de los kits, olvídate de comprar una cocina difícil por internet y olvídate de montar tantas piececitas para los mueblecitos. Con Kublo lo tienes solucionado. Tienes por aquí abajo el enlace y en la descripción. Te recomiendo que te pases por Kublo Academy y te eches unas risas viéndome a mí y a Estela cómo instalamos, cómo colocamos una cocina. Sí, amigo. Y hablando de colocar cocinas, te voy a enseñar el mismo proyecto en otro acabado diferente para que en comentarios me digas cuál te gusta más. Prepárate para el pedazo de cambio que le hemos dado en acabado sin color a esta cocina. Te lo enseño porque no me aguanto. Toda ella lacada en un rojo Indian, creo que queda espectacular. Y para la encimera hemos decidido que el Dekton Taga puede ser una buena opción. Los electrodomésticos hemos cambiado a color negro, grifo y fregadero, y también le hemos puesto un ventanal, un vidrio fijo para poder separar la zona del fregadero del resto de la vivienda. Por si me decís que esa zona de cocción también queréis cerrarla, bueno, pues ahí también se puede. Si te fijas en el desayunador, en esa zona del desayunador, hemos hecho todo el hueco en Dekton y hemos dejado los estantes en color rojo Indian. Puede que este no sea el acabado favorito tuyo, pero quiero que veas siempre varias versiones para que veas lo importante que es elegir correctamente el acabado. Y ahora sí, ¿con cuál te quedas de las dos? Estoy muy atento a lo que opinas. ¿Cuáles son las medidas generales en este proyecto de cocina? Mira, quiero explicarte. Tenemos 4,65 m desde allí, desde la ventana, justo hasta esa pared de aquí. Y tenemos 2,30 m desde la zona de cocción hasta justo este lado de la columna. Y como te decía al principio de este programa, no nos frustramos, respiramos y no pasa nada. Cuando venimos a medir, hay 2 columnas en la cocina y tenemos a la madre de todas las columnas. Así que ahora sí que sí quiero explicarte cómo vamos o cómo hemos hecho el diseño de esta cocina. Pero antes tengo una cosa súper importante que decirte. A que me enfade no sigo. Si te está gustando este vídeo y no le has dado ahora mismo al me gusta, ¿qué hago, Fran? ¿Sigo o no? No seguimos, no, que es broma. Yo siempre voy a estar aquí para traerte todas las semanas un programazo también, entre semana los miércoles, así que si te está gustando, dale me gusta y suscríbete al canal que es gratis. Y ahora, venga, ya una vez suscritos, te voy a enseñar cómo hacemos, ven. A ver cómo te lo explico con cariño. Me molestaste bastante, pero aprendimos a convivir juntos. Esta es, como te decía, la madre de todas las columnas que yo he visto en una cocina. 105 centímetros por 80 centímetros. Es tanto lo grande que es que 105 centímetros es la misma distancia que hemos dejado aquí. Pero ¿sabes qué? Creo que del problema se puede hacer una virtud y creo que en el diseño no hay problemas, hay soluciones escondidas. Oye, me ha quedado bien eso. ¿Por qué digo? Porque finalmente empezamos a construir el diseño pensando en que la columna no nos la podíamos quitar del medio, así que teníamos que hacer algo que quedara chulo, que quedara bonito y que además fuera práctico. Primera idea, colocar aquí la zona de aguas. ¿Por qué? Porque si nos ponemos aquí a cocinar queda raro, el sofá, todo hacia allí, esto no llega a ser una isla, para una placa no da la medida suficiente. Sin embargo, para la zona de aguas
lavavajillas queda perfecto porque colocamos aquí el lavavajillas de 60 centímetros, metimos aquí nuestro fregadero con cubos y cajón interior, el cajoncito para lo pequeño, en 50 centímetros y dejamos esta zona, como te enseñé antes con la encimera, construida y muy bonita, a juego con un grifo y un fregadero negro. ¿Y qué pasa? Pues que si tú vienes de la compra no tienes que dar toda la vuelta, puedes colocar aquí las bolsas y de aquí te vienes por aquí y sigues ordenando. Aunque aquí no hace falta que guardes muchas conservas ni mucha comida, porque es un espacio dedicado a todo lo que es vajilla o herramientas para la cocina, ollas, sartenes, cazuelas, todo eso. A juego interior con exterior, como te enseñaba antes, dejamos estos dos grandes abatibles, 90 y 80 centímetros. Abajo replicamos exactamente igual, 90 y 80 centímetros. Y dejamos los cuberteros en el interior. ¿Por qué? Cubertero sí, cubertero no, madre mía, qué guerra con todo esto. Nosotros muchas veces le damos demasiada importancia también al diseño, sin que pierda la funcionalidad. Dando por aquí un corte y dando por aquí un corte, como se ve desde toda la zona, no nos molaba y defendemos que abrir esto y abrir esto tampoco es tanta película. Y en la parte de abajo, pues lo que te decía, todas las herramientas, todos los instrumentos para cocinar. Pero lo más importante es la relación de medidas. 105 centímetros, 105 centímetros nos quedaba de paso. Te dije que había 3 columnas, esta es la más grande, vamos a por las otras. Vale, sitúate conmigo, a la hora de hacer el diseño habíamos salvado la primera columna, nos quedaban otras 2, la otra está aquí. O sea, imagínate el día que vinimos a medir y empiezas a echar el metro y resulta que tienes este bicho aquí, pero es que enfrente tienes otra. Es que esto tiene 20 centímetros, 20-22 centímetros de profundidad. Buah, venga, vale. Así que, ¿qué pasa? Tenemos que hacer la zona de cocción entre la pared y esta columna. Y lo próximo hay que hacerlo entre esta columna y la siguiente. Bueno, no pasa nada. Se resolvió con un módulo de 60 centímetros, menos fondo, se aprovecha como despensa, te lo enseño bien. Y fíjate en el detalle, mira qué bonito quedan los estantes en este tipo de modulación que vienen como doblados de canto, es decir, aquí con 4 centímetros. Es mentira, mira, meto la mano por debajo, pero se ven más robustos, se ve más compuesto y se ve muy bonito. Y es que a veces en las cocinas se diferencian por los detalles. Frigorífico que estuvimos viendo antes, torre de horno y microondas en color blanco, pero aquí nos pasaba lo mismo. Mira, aquí está, toc, toc, toc. ¿Está la tercera columna? Sí, estoy aquí. Madre mía, me están volviendo loco las columnas. Una por aquí y otra por allí. Teníamos la medida concreta, es decir, había que resolver americano, columna y todo. Claro, a la hora de hacer este desayunador, lo que nos hubiera molado es que los estantes cruzaran de lado a lado. Pero no se puede. Pues si no se puede, no se puede. Se hacen más cortos, le colocamos aquí la iluminación y forramos todo este cubo, dejando un espacio para la torre de horno y micro. Esta se abre con pulsador, espacio todo al interior para que le dé la luz cuando lo abres y en la parte de abajo dejamos una gaveta. Sé que sube siempre un pelín el presupuesto y tal, pero debajo del horno tener una gaveta y no tener puerta, créeme que lo agradecerás mucho tiempo cuando uses la cocina. Y el desayunador todavía en construcción, aunque tuviéramos la columna, le hemos dejado, no sé si se aprecia, vamos abajo, le hemos dejado recortada toda la columna para que pudieran aprovechar todo el fondo de este mueble. Así que con esto conseguimos entre columnas sacar un proyecto que creo que es bastante acertado, pero si no te gusta este, dame otra oportunidad porque hemos preparado el equipo de diseño de CJR el mismo espacio, pero con otro diseño. ¿Cómo te voy a sorprender? Te lo cuento ahora. Pedazo de cambio que le hemos dado en el diseño a este proyecto de cocina. Quiero que te fijes, mira, ahí te lo dejo para que lo analices y ahora, venga, sígueme para que veas todo el cambio. Empezamos por la zona de la ventana. Lo primero que hemos hecho es dejar un mueble abierto. ¿Por qué? Porque ahí tenemos menos profundidad y para que la puerta abra. A continuación, esa gran puerta, ese armario que ves, no es un armario, es el frigorífico de integración, 75 centímetros. Grande, como teníamos en americano, pues frigorífico grande. Ahora continuamos y hemos decidido hacer un diseño de cocina puente, jugando con el acabado en madera y con el blanco le hemos dado 2 volúmenes. Debajo la placa y al otro lado el fregadero. Y ahí puedes apreciar la columna que está enfrente de la gran columna porque ahora se ve muy bien. Contra la pared terminamos con una última torre. Lavavajillas, horno y microondas. Todo en construcción y al lado del fregadero. Y en el otro lado, en el huequito que queda entre la gran columna y la pared, que antes teníamos el fregadero, ahora hemos decidido colocar una zona de servicio.
Gavetas por este lado y una pequeña barra por el otro lado mirando hacia el salón. Y quiero que te fijes en lo bonitos que quedan los estantes en madera subiendo por esta pared, haciendo ahí un punto decorativo tanto como para la cocina como para el salón. Oye, pues ahora que lo veo y viendo el proyecto de ahora y viendo la infografía, pues ¿sabes qué? Aunque te toque una columna de estas, al final se puede hacer un diseño acertado, ¿no? ¿Con cuál te quedas? Me dice Fran, mi productora, que entra mucha luz. Bueno, pues ven, que te lo enseño igualmente con menos luz. Este pequeño interruptor, estaba justo contra la pared, pero al colocar el mueble, pues ¿qué pasa? Que es la luz de la terraza y no nos lo podíamos cargar. Así que dejamos un frente fijo justo para colocar el mismo interruptor, alargamos en cableado y lo hemos colocado aquí. Todo para poder sacar este mueble en 65 centímetros a medida completamente para este espacio, aprovechado para que haga justo a testa con la pared, y una nueva zona también de despensa con mayor profundidad que la de la columna, fondo 37 centímetros, los estantes regruesados como veíamos antes. Y parece broma, pero cualquier espacio de estos en una cocina, ¿tú sabes la de cosas que entran en el día a día? Bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Mira cómo mola este paquete de Icoven de grifo, fregadero y dosificador en color negro. Tenía una medida especial y lo más guay, el grifo es extraíble, sale, pero además tiene el chorro lluvia. Espera, que lo coloco y te lo cuento mejor. ¿Para qué sirve el chorro lluvia? Mira, tú dejas aquí así a medio caudal, le das, y esto para limpiar unas verduras, para limpiar un pescado, para limpiar una fruta, es perfecto. Un grifo bonito y además práctico. Puede que pienses que hemos tenido mucha suerte de que nos coincida todo, pero la realidad es que llegamos cuando este edificio se estaba construyendo y pudimos marcar todas las tomas en su sitio. Si estás en esta misma circunstancia, que te tienes que enfrentar a hacer el diseño de tu cocina, a pasarle a tu constructor, albañil o reformista todas las tomas de corriente y no sabes ni por dónde empezar con la cocina, quiero decirte que te podemos echar una mano. Utiliza nuestro videoproyecto o proyecto online que desarrollamos desde hace más de 5 años en Cocinas de JR, donde te enviamos un dossier increíble con todo el desglose de la cocina, infografías, planos en planta, encimeras, donde van todos los enchufes, tremendamente útil y además con nuestro estilo. Si te molan nuestras cocinas, tú también puedes tenerla, vivas donde vivas. Y en ese tipo de proyectos marcamos dónde van los ejes de la campana para que nos coincidan perfectamente todo, dónde dejar los transformadores para la luz que tiene la cocina y dónde dejar las tomas de corriente para conectar fácilmente la inducción. Una inducción como esta, un modelo de Bosch en el que tiene 2 fuegos flexi rectangulares que se divide en una zona, 2 zonas, 3 zonas y 4 zonas, pero cuando colocas un accesorio, automáticamente estas 2 zonas se convierten en una. Pero cuando colocas una olla o un payero o algo que se sale de este trozo, esta piecita de aquí es un flexi que se une al resto y consigues tener un mayor diámetro. Y te digo un hack, como dicen ahora, digo un hack que hacen nuestros clientes. Si quieren colocar una paellera grandona, hay aquí en zonas en España, como toda la zona de Levante, Valencia, que les gusta el domingo comer una paella, y a mí me gusta que me inviten porque me gusta mucho la paella. Colocan, todo el paellero aquí, y lo que hacen es que, como un pinchadiscos, con las 2 zonas van subiendo y bajando y consiguen hacer casi una inducción total. Trucazo, ¿eh? Y luego, en la zona de cocción, es fácil que necesites algún pequeño electrodoméstico. El air fryer, algún robot de cocina, planchas, etcétera, etcétera. Esos aparatos, algunos, en determinadas funciones, sacan humillo y sacan olores. Si lo colocas justo debajo de la campana, te ahorras todo esto. Pero lo que necesitas son tomas de corriente. Hay un montón de soluciones. En Instagram tengo un vídeo de solo tomas de corriente para una cocina. Y aquí hemos colocado esta pieza con 2 tomas de corriente en color negro, que creo que queda espectacular. Apenas se aprecia y te da el servicio justo donde lo necesitas. Te explicaba antes cómo era el acabado y esta pieza de Balay, este frigorífico con puerta americana. Es muy completo. Te digo cosas que me molan. La hendidura que tiene en el centro, creo que le da un rollo espectacular. Tiene la botonera aquí, fácil de acceder, pero a la vez un poco oculta. Bueno, y que si no, pues Dani, pues lo abro y toco por aquí. Se abren las 2 puertas y, como te decía, este tipo de frigoríficos te dan un espacio en el interior de 80 por 90 centímetros donde tendrán un montón de bandejas. Y yo creo que una de las particularidades que también más me gusta es que la zona de congelado va dividida, 1, 2 y 3 cajones que se abren independientes para un lado o para el otro. Aquí lo tienes. Así que un frigorífico súper completo que tiene las 4 puertas en función frigorífico puerta francesa. Mira qué taburete más bonito, mira, aquí le da la luz, mira qué taburete más bonito, gira 360 grados en este color azul cielo,
de Cancio. Te lo he dejado en la descripción y además te he dejado también un enlace para que veas todas las novedades que tuve la oportunidad de grabarlas en Cancio. Pequeña barrita aquí, la columna continúa, sigues estorbando para este lado y hay que seguir integrándote continuamente, pero bueno, lo hemos vuelto a hacer, los 80 y pico centímetros, 82 centímetros de ancho, lo hemos sacado unos 62 centímetros y mira, parece poco, pero joder, o sea, desde aquí arrancas, te tomas un cafetito viendo las vistas de León, trabajas con el ordenador, puedes venir con las bolsas de la compra y dejarlas aquí. Este punto de luz, que además te ayuda por la noche, tiene que quedar precioso. Entre la luz de la barra, la luz del desayunador, la luz que tenemos debajo, estas cocinas por la noche yo creo que cobran vida y son todavía más bonitas. Oye, muchas incógnitas que hemos dejado en el aire, como en todos los programas. ¿Qué pasa? ¿Con qué diseño me quedo? ¿El rojo Indian te mola, no te mola? ¿Cuberteros en el interior? ¿Frigorífico americano? ¿Puerta francesa o puerta entera? Podría hacer otro programa de incógnitas, pero ayúdame tú porque yo ya me estoy volviendo loco con el mundo de las cocinas. Estoy perdiendo el norte y necesito que alguien me sitúe, así que te estoy leyendo en comentarios continuamente con todo lo que me dices. Si te quieres terminar el programa con unas buenas risas, quédate conmigo porque esto nos sale siempre bien a la primera y tenemos ahí las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Este color azulín, azul cielo, en la descripción te deja en la descripción te he dejado el enlace, mezclé en la descripción y el enlace. No, venga, vamos otra vez. Es que es demasiado. Es que te he puesto un jardín. Perdón, ya lo sé, tío. Prevenido. Si vengo más peinado, Fran, reviento. Me he hecho la permanente. Tremendo cambio el que se le ha dado a este proyecto de cocina. Venga, sígueme porque te lo voy a enseñar y así... Perdón, volvemos. Sígueme, estaba en formato... Vámonos de ruta.